Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, y no me voy a detener mucho en lo que hablamos la última palabra, solo me voy a detener en el último versículo porque es muy relevante para ver el porqué del capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que primero leamos segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, que fue el último versículo que estudiamos hace aproximadamente en un mes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, pero retomemos desde este último capítulo, desde este último versículo del capítulo 3. ¿Listo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y lo último de lo que hablábamos luego de ver todo esto del pacto, de cómo Él nos ha quitado el velo y ahora podemos verlo, vimos cómo el Señor nos está transformando cada vez más para que seamos como Cristo, como Jesús. Y es importante tener eso en cuenta porque, listo, ya nos fue quitado el velo, ya vemos que somos conscientes que estamos en un proceso de transformación, pero ahora lo que vamos a ver en el capítulo 4 es que implica un poco de ese proceso de transformación. Y lo que hemos estado, si recuerdan un poco, viendo en estos primeros 8 capítulos de Segunda de Corintios, hemos estado estudiando cómo Pablo se está de cierta manera defendiendo ante unas acusaciones que seguramente hicieron algunas personas y que hicieron que algunos de los que se congregaban en la iglesia en Corinto tuvieran razones para acusar a Pablo, pero razones totalmente injustificadas. Hoy vemos nuevamente esto porque Pablo nos va a mostrar cómo fue su ministerio, cómo es su ministerio, pero lo va a confrontar también en cómo es un ministerio real. Porque como habían unos falsos apóstoles que venían sin ningún llamado, que venían a levantar palabrería para evitar que el reino del Señor se expandiera, resulta que Pablo viene a mostrarnos que es un verdadero ministerio. Si ustedes recuerdan, hace 2 predicaciones veíamos que la palabra ministerio en el griego es la palabra diácono, viene de la misma raíz de la palabra ministro, y diácono decíamos que significa servidor. Así que hoy no solamente vamos a ver cómo es el verdadero ministerio a la luz del ministerio de Pablo, sino que también vamos a ver cómo es ese llamado a ser siervos del Señor, en lo cual estamos incluidos usted y yo, ¿cierto? Ahí. ¿Qué es ser siervo? Vamos a empezar con eso. Entonces, el título de la predicación es Siervos de Cristo. Y vamos a ver ciertos puntos muy relevantes que Pablo toca en este 4 capítulo de Segunda de Corintios de qué implica ser un siervo de Cristo. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que un siervo de Cristo persiste en Él y renuncia a su antigua manera de vivir. Un siervo de Cristo persiste en Él y renuncia a su antigua manera de vivir. ¿Pero qué es esto? Empecemos leyendo los primeros 2 versículos del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y hay un detalle muy importante con lo que Pablo empieza, es que él es, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido, ¿qué? Misericordia. Pablo está aquí aclarando que él ha recibido este ministerio por misericordia. Y yo creo que no es el único que puede decir que ha sido llamado por pura y neta misericordia. Resulta que cuando uno es escogido para el Señor, usted que se conoce a usted mismo, usted que sabe las cosas que le han pasado por la cabeza, por el corazón, se ha dado cuenta que en verdad el que usted y yo estemos hoy aquí congregados es parte de la misericordia de Dios. Porque por naturaleza no deberíamos haber sido escogidos por el Señor, más sin embargo, por su gracia y misericordia, Él nos escogió. Ahora, que seamos siervos por su misericordia implica ser un siervo como Pablo fue. Y ya vamos a ver a lo largo de este capítulo el tipo de siervo que fue Pablo. Y es seguramente una figura que usted y yo deberíamos imitar.
Pablo entonces nos está recordando que hemos sido llamados por misericordia, no porque lo merezcamos, no porque éramos muy buenos, no porque éramos muy talentosos, no porque el Señor sí o sí me tenía que tener en sus planes porque yo era ficha clave. Fue por misericordia. Y a partir de eso ya vamos a ver qué es lo que pone el Señor en nosotros. Entonces Pablo continúa diciendo, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido de misericordia, que no desfallecemos. No desfallecer. Resulta que, no sé por qué, no sé si hace parte de nuestra naturaleza caída, pero a veces tendemos a ser inconstantes, ¿se ha dado cuenta? A veces tendemos a no ser persistentes. A veces tendemos a rendirnos muy fácilmente. Y Pablo nos está aquí recordando que de hecho este ministerio es algo por lo que vale la pena vivir toda su vida, dedicarle toda su vida, no desfallecer. No desfallecer, no les voy a decir que no es fácil, porque más adelante vamos a ver unas de las cuantas cosas que pasó Pablo en su ministerio y que de pronto usted y yo hemos pasado una que otra tribulación y no sé si se le ha pasado por su mente esa posibilidad. Yo creo que no, es que esta iglesia es muy santa, pero lo voy a decir por si acaso. De pronto eso de alejarse del Señor, de pronto de abandonar su fe, de pronto de dejar de creer en lo que el Señor tenía para usted. Y esto no es nada más que, de pronto lo podríamos relacionar con no pelear la buena batalla. Porque en ningún momento el Señor nos prometió que este camino iba a ser fácil, que no iba a haber ninguna complicación, que todo iba a ser maravilloso. No, eso es una mentira. Más bien, las tribulaciones que llegamos a atravesar, Dios nos va a estar acompañando. Las vamos a sobrevivir o a sobrellevar con Dios, que es otro asunto totalmente diferente. Pero no quiere decir que la primera aflicción que venga o a la situación que yo diga, no, es que esto sí, ya totalmente yo no veo la mano de Dios o cosas así que puede llegar el enemigo a poner en nuestra cabeza, desfallezcamos. Esto de perseverar es algo muy importante, porque el enemigo, la carne y el mundo, que son nuestros tres enemigos, son muy insistentes. Nunca van a dejar de tratar de seducirnos para que nos alejemos de los planes y la voluntad de Dios. Es importante aplicar lo que Pablo nos está diciendo, no desfallecer. ¿Qué implica no desfallecer? No desalentarnos, no darnos por vencidos. Yo sé que hay momentos que son difíciles, que son duros, que lo pueden llegar a hacer cuestionar cosas, pero nunca su fe por el Señor. Esto debe estar firme para que así el Señor sea el que lo sostenga a usted. No desfallezcamos, nos dice Pablo. Algo muy importante en esto es no depender de nuestra emoción, porque somos muy emocionales. Entonces un día yo estoy con Dios, lo que sea, es que mejor dicho, lo que sea que Dios, ay, pero se me baja y se me pasa, ay, ir a la iglesia y todas estas situaciones que hacen que por emoción nos alejemos. Lo que hacemos al seguir al Señor no debería ser una emoción, sino debería ser una decisión, y una decisión de vida. Es como cuando usted se casa hasta la muerte. No podemos desfallecer, cuidado con nuestras emociones. Pero lo que sigue diciendo Pablo es, más bien, versículo 2, por eso les digo, tengan su Biblia a la mano, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Un siervo de Cristo ha renunciado a lo oculto y vergonzoso, y seguramente cuando usted le nombran oculto y vergonzoso, de una vez usted piensa en esos pecados que gracias al Señor ya abandonó, que están allá atrás, que ya abandonamos, por supuesto, o de pronto todavía estamos en alguna lucha, pero vamos camino a la victoria con el Señor. Pero no quiero que lo veamos solamente como eso oculto, que seguramente lo relacionamos con el pecado, sino que me llamó mucho la atención lo vergonzoso. No solamente eso que yo casi siempre uno relaciona oculto con pecado, porque pues, uno no quiere que lo vea, le da vergüenza, le genera un montón de cosas, pero ¿qué es lo vergonzoso? Y yo me ponía a pensar que de pronto no es solamente aquello que yo considero 100%, no es que esto sí es pecado, sino hay cosas que de pronto yo digo, es que yo no creo que esto sea pecado, pero no me siento orgulloso de publicarlo, de que todo el mundo sepa que yo lo hago. Y con estas cosas también debemos tener cuidado. Porque si usted no se puede sentir orgulloso de alguna cosa que haga, puede ser algo tranqui como, yo les decía, es que me toca aquí desvestirme frente a ustedes. En mi caso puede ser, por ejemplo, yo no me siento orgulloso de pararme a decirles aquí, es que llevo 10 años con una aldea de Clash of Clans. Yo no me siento orgulloso de eso. Sin embargo, es un jueguito ahí de construir aldea. O sea, yo no me paro aquí a decirles mi aldea está, mejor dicho, full, no. Ay, pero entonces puede que eso
que de cierta manera es vergonzoso, el Señor quiera que lo revise a sus ojos. Entonces ya no es solamente lo oculto, que soy consciente que es pecado, sino también lo que me causa cierta vergüenza. O sea, aquello que yo no puedo hablarlo con orgullo, con certeza. Entonces analice, revise eso en su vida. ¿Qué es eso que de pronto el Señor le está trayendo a su mente de hijo? Ya te he dicho sobre esto, renuncia a esto. Y esto es muy bonito porque el camino de ser siervos de Cristo, como le veíamos en el último versículo del capítulo pasado, es algo que es un proceso, ¿no? Cada vez vamos siendo más como Cristo. Cada vez mientras yo voy caminando más este camino, el Señor me va pidiendo más cosas. Ay, muy bien que hiciste esto, pero ¿y esto? Ay, es un camino difícil, pero es un camino que vale totalmente la pena vivir. Así que debemos renunciar a lo oculto y lo vergonzoso. Pero además de eso, Pablo seguramente, respondiendo a las acusaciones de aquellos falsos apóstoles, a los que más adelante les va a llamar los superapóstoles, Pablo les dice que deberían hablar la palabra de manera sincera. ¿Y qué implica hablar la palabra de manera sincera? Recordemos que todo esto Pablo nos está mostrando cómo es un verdadero ministerio. Así que seguramente estas personas que venían a acusar a Pablo, pues no lo hacían de esta manera, torcían la palabra. Hay una palabra con la que en el Antiguo Testamento, en griego, es que no la anoté, pero es la misma palabra que se usa para rebajar, la misma que se usa para no ser sincero. ¿Y a qué hace relación? A que en esa época vendían vino, los que vendían vino decían, uy, si lo rindo un poquito me va a salir más vino, más ganancia. Y a ese diluir, a ese rendir, hace referencia a lo mismo. Ahora, eso quiere decir que no solamente es dar una palabra que no es la palabra, sino también dar una palabra diluida. ¿Y qué es una palabra diluida? De pronto usted se ha dado cuenta que la palabra es muy confrontante. Ay, pero es que usted ¿cómo le va a decir eso a su hermano? ¿Usted cómo le va a decir a estas ovejitas tan lindas y tiernas eso así tan duro? No, bajémoslo un poco. ¿Sí? ¿Será que eso es? Ojo, porque eso era seguramente lo que estaba pasando en esta iglesia. Debemos hablar la palabra con sinceridad. Yo les contaba en el primer servicio que a mí me parece increíble que ha pasado en el grupo de jóvenes. Y es que justo el día que va a llegar alguien nuevo, la palabra está súper dura, súper directa. Nos pasó una vez que íbamos a hablar de la fornicación, el adulterio, y llega personas nuevas, ¿sí o no? La palabra es la palabra y la persona siguió asistiendo. El respaldo de él. Nos pasó nuevamente. Unas personas nuevas, ay, voy a llevar a tal, y nosotros, ay, qué bueno. La palabra ya estaba preparada. Y vamos a hablar de la historia de Ananías y Zafira, una historia súper dura, súper directa. Ahí está, el Señor está haciendo su obra. Así que por nada del mundo rebaje la palabra, porque esto de cierta manera es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que tengamos cuidado con esto. Y lo digo porque muy seguramente usted está pensando, claro, pues los pastores no. Ay, pero ¿y todos los líderes? Todos aquellos que en diferentes escenarios predican y hablan la palabra de Dios, tengan cuidado con esto. Todos esos padres que están edificando a sus hijos, todos los líderes de grupos de influencia que hablan a toda la congregación, digamos la palabra como es, de manera sincera. Y vamos a ver el respaldo de Dios. Es muy importante, y María nos lo recalcaba en el devocional que tuvimos, de ser sinceros, de muchas veces, ay no, es que esta persona está pecando y no se lo digo porque qué va a decir y se va a alejar. Y entonces si esa persona no sabe que eso es pecado, y si yo soy su líder, a quien el Señor puso en su corazón que le dijera que eso era pecado, ay, cuando el Señor nos llame a cuentas. Ahora, no solamente es no hablar la palabra de manera sincera, sino que también dice andando con astucia. Y resulta que estos maestros griegos, estos maestros allá en Corinto, eran especialistas en hacer casi que shows, porque allá lo que les gustaba era tener seguidores. Entonces es como si yo, ya tenemos preparados los chicos de audiovisuales y de la nada va a explotar ese parlante, porque así es como puede llegar a... Y un montón de shows innecesarios. Dígame, ¿acaso depende de astucia o ingenio humano que la palabra llegue y transforme corazones? Para nada. Esta obra la hace el Espíritu de Dios. Como lo vamos a ver más adelante, nosotros somos simples vasijas de barro. El que confronta, el que se encarga de que la palabra sea efectiva es Dios mismo. Así que no tenemos que valernos de esta astucia que seguramente estaban aplicando estos falsos apóstoles en Corinto.
Además de eso, también estaban adulterando, como les decía, puede o tanto cambiar la palabra como también diluirla. Y es por esto que Pablo al final, si se fijó en el final del versículo 2, dice: no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Y Pablo qué está diciendo? Que él ha dado la palabra como es, sin... De hecho, Pablo era muy criticado por esto, ¿sabía? Porque él daba la palabra de una manera muy sencilla. Mientras que estos superapóstoles daban palabras que usted seguramente no les entendía, porque usaban palabras muy complicadas que usted, este debe saber mucho porque no le entendí ni la mitad. Pero se nota que sabe. Así era, a ellos les importaba era eso, su prestigio, su tener seguidores. Pero criticaban a Pablo porque él daba una palabra que todo el mundo podía entender, una palabra sencilla. Y por esto es que Pablo podía decir que le había predicado de una manera íntegra, tanto delante de Dios como delante de las personas de Corinto. Porque para Pablo, claro, era muy importante la edificación de la iglesia, pero sobre todas las cosas era importante porque él entendía que estaba predicando delante de Dios. Recuerde que ya vimos ese versículo donde dice: porque predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Y Pablo era muy consciente de esto, que no era solo para las personas, sino también delante de Dios. Y esto es una mayor responsabilidad para todo aquel que predica la palabra del Señor. Leamos el versículo 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, no ven el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y seguramente a usted que ya ha sido quitado ese velo, usted puede decir: pero es que no entiendo por qué las personas no aceptan el evangelio de Cristo. ¿Cómo es que no aceptan estas buenas nuevas? ¿Cómo es que no aceptan esto que va a transformar sus vidas, que trae tantos privilegios y beneficios? No logro entender. Y aquí nos está mostrando que el enemigo, Satanás, los tiene velados. Ahora, déjeme decirle que tristemente a veces le damos más autoridad a Satanás de la que él tiene. Él no puede hacer que nadie sea condenado por sí mismo, porque usted podría malinterpretar este texto y decir: ay no, pero es que esos van a ser condenados porque están velados, ¿y qué culpa tienen? Hay una palabra clave que nos da una luz de ¿a qué se refiere esto? Mire el versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué o quién es un incrédulo? Aquel que no cree en Jesús, aquel que no cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el escogido. Así que vamos a hacer un retroceso para organizarnos. Satanás tiene autoridad sobre aquellos que no creen en Jesús. Pare de contar. No hay más autoridad de eso. Y para entender un poco más, y que me pareció súper profundo, casi siempre, y creo que hasta de memoria no sabemos, Juan 3:16, ¿cierto? Pero usted se ha fijado en lo que dicen los próximos 16 al 21, esos 5 versículos. Porque mire la luz de lo que da no solamente de ese amor tan maravilloso de Dios, sino de lo que pasa con estas personas incrédulas. Juan 3 del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Las personas incrédulas no son condenadas por lo que Satanás hace en sus vidas. Son condenadas por no creer en la luz que es Cristo. Así que, listo.
hay una persona incrédula, pero además de ser incrédula, Satanás le pone un velo para que no vea. Y ahí es cuando uno dice, pero es que yo le predico, pero es que yo le hablo, pero es que yo le muestro al Señor, y esta persona no logra ver lo maravilloso que Él es. Eso nos puede dar una luz de cómo podemos orar por estas personas. Ya no solamente oremos por de pronto como estábamos orando, sino también seamos muy puntuales, muy conscientes de que también tenemos que orar principalmente porque ellos reconozcan a Jesús como el Cristo. Si ellos reconocen, porque de hecho siento que esto no es tan complicado, perdónenme se lo digo así, porque la mayoría del mundo tiene una conciencia de que hay un Dios. Algunos lo ven de una manera toda volada, pero la mayoría tiene una conciencia de que hay un Dios, de que hay una fuerza más poderosa que toda la creación y que ahí está. Ahora, lo que usted tiene que llevarlo es a mostrarle que ese poderoso es Cristo, que ese único y verdadero Dios es Cristo. Una vez él crea en Cristo, el enemigo ya no va a tener autoridad sobre esa persona. Ese velo, como lo veíamos antes, Jesús es el único que puede quitar ese velo. Así que oremos muy específicamente por esto, para que sea el Señor haciendo su obra, para que este velo que aún está en algunas personas sea quitado y para que estas personas puedan conocer esa maravillosa luz que es Jesús. Entonces pudimos ver que no quiere decir que ellos son víctimas inocentes, en realidad no, son incrédulos, no creen en Jesús y es la única manera de ser salvos. Y más duro dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Así que ahora Satanás simplemente se encarga de tenerlos ahí cegados, amar más las tinieblas que la luz. Esto fue el primer punto. Un siervo de Cristo persiste en él y renuncia a su antigua manera de vivir. Ahora, ¿qué más implicará ser un siervo de Cristo? Lo segundo es que un siervo de Cristo ve a Jesús como Señor y a él como siervo. Un siervo de Cristo ve a Jesús como su Señor y se ve a él como su siervo, como el siervo de Jesús. ¿Qué implicará esto? Y este texto está maravilloso porque siento que esto puede llegar a pasar cuando ponemos en posiciones que no debemos a líderes o pastores. Así que es el cuidado que hay que tener. Mire lo que dice versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y queridos que tienen el privilegio de predicar en grupo, en su casa, donde sea, tengamos cuidado de esto. Porque podemos caer en esa mal. No quiero decir que dar un ejemplo, dar un testimonio esté mal, no. Pero tiene que tener cuidado de no abusar de este recurso y no terminar predicándose a usted mismo, porque esto puede pasar. Ay, pero que está de mal que ellos conozcan mi testimonio y que crean a través de él. Ay, el peligro es que lo vean a usted en una posición en la que deberían ver a Cristo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo la idea? No nos predicamos a nosotros mismos, así que tengamos cuidado porque seguramente los falsos ministros, estos falsos apóstoles que estaban en Corinto se estaban figurando a ellos mismos como una figura más importante que lo que seguramente predicaban. Y esto hay que tener mucho cuidado porque siento que por la naturaleza de la humanidad puede llegar a pasar sin darnos cuenta. Querer tener seguidores, querer tener, ay, qué chévere, no, es que a mí ya me nombraron pastor. Pastor, ya vamos a ver qué implica ser nombrado como, ya lo vamos a ver, es que mire lo que continúa diciendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Qué somos nosotros? Siervos de ustedes, no es al contrario. Ustedes no son los siervos de su líder. Y esto cambia totalmente la forma de ver las cosas. Y creo que es el cuidado que se debe tener en toda iglesia con las figuras de liderazgo. No, porque muchas veces se tiende no quiero entrar en el irrespeto, porque obviamente hay que respetarlos porque son nuestra cabeza y tal, pero no ponerlos en una posición que
quiten de primer plano a Cristo. Y este es el cuidado que hay que tener. ¿Cuál es el riesgo de poner primero a una figura humana que a Cristo? Que cuando cae esa figura humana, cuando se equivoca, cuando actúa de una manera errónea o peca o cualquier cosa que puede pasar porque no es Cristo, se va a dañar la fe de todos esos que lo habían puesto en esa posición que no debía tener. Y este es el cuidado que debemos tener. Suena sencillo, suena fácil, pero nosotros no somos más que ustedes. Al contrario, somos menos que ustedes. Y a mí me encanta todo esto porque el evangelio es uno solo, la revelación y todo lo que Jesús ha mostrado hace parte de uno solo. Y el pastor me hacía ser consciente de que todo lo que Pablo predicó, aunque no pasó todo este tiempo con Jesús, como los apóstoles que pasaron unos años, 3 años, 3 años con Jesús, y compartieron constantemente todo el tiempo enseñanzas. En cambio, Pablo fue llamado después, Pablo fue llevado al tercer cielo y tuvo una revelación que yo no sé cómo fue esa revelación, pero escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y todo esto va conforme a la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. Mire lo que dice en Marcos 9:35, que es un texto que seguramente usted y yo hemos escuchado. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Usted anhela un lugar de privilegio? Hágase el último de todos y hágase el servidor de todos. Esto implica, y no es un precio fácil, pero sí es un precio que vale la pena. Es un precio que vale la pena por ver lo que Dios hace en la vida de las personas. Es increíble ver como personas lo conocen a Él. Realmente vale cualquier sacrificio que usted como líder tenga que pagar. Esforzarse por entrar en la palabra, por conocerla para poder edificar a la iglesia, vale la pena. Como líder vale la pena dar un consejo guiado por Dios. Todo eso vale la pena. Y yo sé que muchas veces no es fácil, pero también ustedes como ovejas o como discípulos, ¿qué tanto oran por sus líderes? Mire, primero, bien, si estamos recibiendo la palabra, vamos a dejar... Mejor dicho, vamos a ver a nuestro líder en la posición que debería ser, no como levantándolo, sino viéndolo como Pablo y Dios quiere que lo veamos. Pero también ser líder requiere de mucha sabiduría por el trato a las personas, por el lugar, por el testimonio. ¿Y qué tanto ustedes están orando por sus líderes? Por sus pastores, por sus líderes de grupo, por los servidores. Esto es muy importante porque creo que es en Corintios donde también dice que el enemigo está ahí esperando la más mínima oportunidad para crear división en la iglesia. Y hay que tener cuidado en la más mínima cosa que pase entre un líder y su ovejita. Vea, muchas veces pasan cosas difíciles de sanar. Así que oren, por favor, oren por nosotros. Pero también veamos a los líderes como Dios quiere que los veamos. No en ese lugar de elevarlos, sino viendo a Cristo. Resulta que un verdadero líder no va a hacer que los ojos de sus discípulos se enfoquen en uno, sino que se enfoquen en Cristo. Si uno pasa a ser como el que les muestra el camino, pero no es como, mírenme. Y eso es muy importante, suena como, ay, pero es obvio. Pero es que hay que tener cuidado. Mire, si la palabra nos está alertando, es porque hay que tener cuidado sobre esto. Los destrozos que esto puede causar son muy duros. Además de eso, nos lleva a ver realmente a las personas como lo que somos, instrumentos. O sea, todos los que Dios nos escoge para hablarle a uno, a otro, a muchos, a miles, a 2,000, a 2 o a 3, somos iguales, somos instrumentos simplemente. Mire que Pablo continúa reforzando esta idea con algo que seguramente a usted y a mí no nos va a gustar escuchar. Mire lo que dice en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, un vaso de barro, pues, ¿qué es eso de un vaso de barro? Resulta que en esa época, en la antigüedad, los vasos de barro eran los vasos más comunes, eran los vasos baratongos. Mejor dicho, eso se caía y eso no daba ni tristeza botarlo. Por lo baratos, por lo poco duraderos, porque no eran resistentes. Mejor dicho, un vaso de barro. Mi suegra me enseñó que si un pocillo se le rompe una puntica hay que botarlo. Pues un vaso de barro aún peor. Si se rompe, ay, pues eso ni
ni dolor da por el poco valor que tiene. Y eso es lo que está diciendo Pablo que usted y yo somos. ¿Esos vasos de barro? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque no vale la pena, mejor dicho, no es tan relevante lo que nosotros somos, sino lo que Dios es. Mire lo que dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Señor, su palabra, lo que Él ha puesto en nosotros, su espíritu. Y ahora es increíble ver que Dios, siendo tan grande, tan increíble, tan omnipotente, tan todo lo que es Dios, lo haya puesto en vasos de barro. Y el pastor nos ha usado esta figura de, es como si yo quisiera meter todo el agua del mar en este vaso. Así de increíble es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Dios habitando en nosotros. Este grandísimo tesoro ha sido puesto en un vaso de barro. Un simple vaso de barro. Así que esto nos lleva a ver que la grandeza es de Dios, no es de nosotros. Y una vez más, esto que los lleva a ver que su líder es un instrumento que se dispuso. No quiere decir que no los honremos, porque ellos pasan su tiempo preparándose, pasan su tiempo buscando al Señor, claro que sí. Pero lo que ellos le dan a ustedes es porque Dios se lo reveló primero a ellos para edificación de la iglesia. Mire que Pablo dice esto al final de los versículos que ya leímos. Versículo 6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, habla Pablo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Simplemente a Dios le plació mostrarnos a nosotros esa iluminación para que nosotros se las mostremos a ustedes y todos seamos edificados. Eso no me hace a mí ni a ningún líder superior, sino al contrario, ya saben, somos siervos de ustedes por amor a Jesús. Y eso es lo que somos. Ahora, versículo 8 al 12. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Seguir al Señor no es como andar en un jardín de rosas y todo perfecto y maravilloso. No, las rosas tienen espinas, eso que jardín de rosas. No es como andar en un pastico, así un césped suavecito, a menos de que usted sea alérgico al césped. Pero vivir la vida cristiana no es una vida que el Señor, mejor dicho, nos ha prometido, es que conviértete y no tendrás dificultades. Conviértete y tendrás todo lo que quieras, como se predica en algunos lugares. Seguir al Señor es saber que vamos a presentar dificultades, a pasar por dificultades y que aún estas dificultades van a ser usadas por Cristo para nuestro bien. Que todo el tiempo, y a mí me parecieron hermosos estos dos, cuando usted esté afligido, cuando usted esté pasando por un momento difícil, lea 2 Corintios 4, versículo 8 y versículo 9. Me pareció hermoso, mire, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y así es afrontar desiertos y situaciones con nuestro Señor. Por más de que pasen cosas, situaciones, por más de que miremos la vida de Job, por más de que se caiga su mundo a pedazos, Dios lo sostuvo todo el tiempo. Y al final Job pudo conocer al Señor. Así es. El camino con Cristo es esto sí es lo que Él promete. No que no van a haber dificultades, sino que Dios va a estar junto con nosotros atravesando esas dificultades. Y Pablo sí que sabía esto. Déjeme decirle que más adelante vamos a leer un texto que está en 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo hace un pequeño resumen de algunas de las leves aflicciones que él pasó, pero Pablo sabe mucho de lo que es pasar por estas situaciones, pero aún así no perder la paz. A mí me parece esto increíble porque Pablo podía estar pasando una situación que usted dice, qué duro,
Pero Pablo nunca renegó del Señor, de su voluntad, sino que siempre con la mirada fija en Jesús entendía que esto tenía un propósito. Aún su sufrimiento tenía un propósito. Hay un texto que estábamos con los jóvenes, ahorita estamos estudiando Hechos, el libro de Hechos, y hubo un texto que me llamó mucho la atención y a muchos de ellos también les llamó la atención, y esto nos permite un poco ver lo que la aflicción, cómo puede ser tomada por una persona que realmente ama y conoce al Señor. Mire cómo reaccionan, qué está pasando aquí para que leamos este texto. Resulta que acaba de pasar lo de Ananías y Zafira, y entonces como que hay mucho boroló por allá, los filisteos, los líderes fariseos, parecidos. Los fariseos acusan, como que dicen, hay que tomar cartas en el asunto. O sea, ¿qué está pasando? Este movimiento de estos discípulos está como saliéndose de control. Tenemos que hacer algo. Algunos proponen, pues matémoslos, facilín, démosle fin a eso. Pero hay una persona llamada Gamaliel que les da un consejo. Y mire el consejo que les da Gamaliel. Hechos 5:38 al 42. Por tanto, en este caso, Gamaliel está dando el consejo, estos hombres son los discípulos. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos cuando fueron azotados? ¿Felicidad? ¿Gozo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo deberíamos usted y yo tomar la aflicción? Hay una canción que nos lleva a pensar en esto que se llama Aún entre las llamas. Dice, me alegraré en las batallas porque Jesús conmigo está. Ay, como lo que nos habla en Pedro de cómo es probada la fe, pasando por la tormenta, pasando por el fuego. Asimismo, resulta que ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Ellos, de los discípulos, no sí apóstoles, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Resulta que ellos ven la afrenta, la dificultad, como si es por el nombre del Señor, como algo bueno, como algo de que regocijarse, como algo de que sentirse privilegiado. ¿Así logramos usted y yo ver la dificultad? Porque todo esto, ¿a qué nos lleva y a qué nos apunta? A ver al Señor como el Señor, a ver a Dios como Dios, a ver a Dios como el soberano, a entender que usted y yo somos débiles y lo necesitamos. Esto es lo que nos muestra la palabra. El pastor Miguel Núñez hizo una serie sobre 2 de Corintios. El nombre de esta serie es El poder en la debilidad, porque esto resume perfectamente todo lo que muestra Pablo en este libro, en esta segunda carta. El poder en la debilidad, que nos revela que somos débiles. Pero ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Gozo por poder sufrir por la causa de Cristo. Y a mí esto me parece duro porque a mi esposa le gustan a veces ver unos programas muy duros de historias de misioneros y de figuras cristianas que usted ve esas vidas y son re duras. Son torturados, matan a sus esposas enfrente, matan a sus hijos, a sus familiares enfrente, solo para que nieguen el nombre de Cristo. Y yo me preguntaba, Señor Jesucristo, si yo atravesara esto, ¿cuál sería mi reacción? Porque ¿qué espera el Señor de nosotros? Esos programas que ve mi esposa pero son muy ciertos. Y es lo que pasa en muchos lugares
donde el evangelio es perseguido, donde no se puede hablar como lo que le estaban imponiendo a los apóstoles. Ahí haga lo que quiera, pero no nombre el nombre de Jesús. Haga lo que quiera. Y ellos, ¿qué hacían? Apenas los soltaban. Era increíble, ¿no? Cuando los encarcelaron, encarcelados, y va un ángel, los libera, van y los buscan y no hay nadie. ¿Cómo se volaron? Está todo cerrado, había guardias. ¿Y qué estaban haciendo estos apóstoles? Predicando. Salieron directico para el templo a predicar. Son cosas sorprendentes que hace un siervo de Cristo. Así que esto hace parte de lo que implica ser un siervo de Cristo. Así que ya vimos lo primero que fue que un siervo de Cristo persiste en él y renuncia a su antigua manera de vivir. Acabamos de ver que un siervo de Cristo ve a Jesús como el Señor y a él como su siervo, como su vasija de barro. Pero ahora vamos a ver que un siervo de Cristo habla porque cree. Un siervo de Cristo habla porque cree. Esta es una de las cosas que genera el Espíritu de Dios en nosotros, el querer hablar de nuestra fe. Creer, fe, ahí está. Y vamos a ver qué dice el texto sobre esto, porque aquí Pablo está citando un salmo que habla justamente sobre esto. Versículo 13 al 15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Creí, por tanto hablé. Y esa muchas veces es la necesidad que el Espíritu de Dios crea en nosotros. ¿Se ha dado cuenta? Yo quiero hablar del Señor. Yo quiero que el Señor me muestre la oportunidad para con sabiduría compartir de Él a esta persona, a este amigo, a este familiar. Y eso hace parte de lo que vemos que viene del Señor. Ahora, la manera en la que Pablo lo hacía y lo hizo nos tiene mucho que enseñar. Porque la época en la que Pablo lo hacía, la época en la que la iglesia empezó a crearse, como lo estamos viendo en Hechos, a expandirse el evangelio, fue una época dura. Fue una época donde fueron perseguidos, masacrados, torturados también. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Mire, yo ni por cualquier aflicción que sea voy a dejar de hablar del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo realmente creía que Dios tenía un propósito primeramente en sus sufrimientos. No es que voy a sufrir porque sí. Esto tiene un propósito, y como lo estamos viendo hoy, 2000 años casi después, realmente tenía un propósito de mucha gloria para el nombre de Dios. Pablo también creía que él un día sería resucitado con Jesús. O sea, él tenía fe. O sea, más allá de que este cuerpito que se va a acabar, de esta carne, de afectar la carne, ellos no pueden lastimar nuestro espíritu. Ellos no podían hacerle nada realmente a Pablo. Y esta era la fe de él. Por eso él predicaba, y por eso él hablaba con tanta tranquilidad. Porque más allá de este cuerpo, que de hecho ya se está desvaneciendo, como lo vamos a ver ahorita, ¿qué más nos puede hacer este mundo? Nada más. En cambio, esa gloria que va a venir cuando usted y yo resucitemos con Jesús, eso va a ser maravilloso. Y esto hacía parte de la razón por la que Pablo creía y por tanto hablaba. Esta fe era la que lo llevaba a hablar de Cristo como él lo hacía. Pero Pablo sabía que el objetivo final de su predicación y de toda su vida era que abundara la acción de gracias para la gloria de Dios. Que abundara la acción de gracias. Eso está provocando, por ejemplo, esta palabra, esta carta. Imagínense, como les decía, casi 2000 años después. Contemplar esta gloria tan increíble de Dios, contemplar lo maravilloso que es, aunque sea duro y difícil, poder ser seguidor y siervo de Cristo, hace que en nosotros se genere una acción de gracias. Porque Dios realmente es digno y merecedor de toda alabanza. Es digno y merecedor de que usted y yo lo adoremos y le exaltemos. Mire, Pablo tenía clarísimo que sea lo que sea que él pasara, como lo vamos a ver ahorita, todo valía la pena.
pasar hambre, pasar acusaciones, torturas, encarcelamientos, todo valía la pena. ¿Qué estamos teniendo que sufrir usted y yo por la causa de Cristo? Porque muchas veces nos da pereza hasta hacer el devocional. Ahora, comparado con lo que Pablo tenía que pasar, ¿no valdrá la pena al menos correr esta millita? ¿Conocerlo a Él realmente? ¿Cómo podemos querer ser como figuras que admiramos como Pablo si no hacemos lo más mínimo, que es conocerlo realmente? Ahora, esto se pone más grave porque si el Señor tiene un llamamiento más grande para usted, Él le va a pedir cuentas. Él no da dones o talentos por dar. Ahí es que Samuel me cae bien, tome. Él luego dice que va a pedir cuentas por esas capacidades que ha dado. Y lo mínimo y lo básico es que usted conozca realmente a Dios y conozca realmente su palabra para poder vivir al menos un destello de lo que vemos en la vida de figuras como Pablo. Pero ya para ir finalizando, lo último que quiero que veamos es que un siervo de Cristo tiene la mirada puesta en lo eterno. Un siervo de Cristo tiene la mirada puesta en lo eterno. Últimos 2 versículos del capítulo 4. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo soportaba todo lo que soportó porque tenía la mirada fija en la eternidad, que era pasar esto, como él lo dice, una aflicción leve comparado con la grandísima gloria del Señor que sobrepasa toda comparación. Me parece increíble que alguien como Pablo diga que su aflicción fue leve, porque permítame leerle 2 Corintios 11 del 23 al 28, donde Pablo hace como una pequeña lista de algunas. Él ya está confrontando a los superapóstoles y hace una pequeña lista que demuestra que él es realmente un apóstol. Y mire las cosas por las que ha pasado Pablo hasta este momento. Recuerde que esto ya pasó. Si está en la misma carta, una carta no es que yo mandaba y luego mandaba el WhatsAppazo y se iba añadiendo, no. Ya la carta tenía que mandarla completa. Esto ya había pasado cuando Pablo escribió el texto que usted y yo estamos leyendo en este momento. Y dice, acuérdese que él los está confrontando. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, porque 40 era pecado. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esta es lo que Pablo llama una leve aflicción. Leve aflicción. ¿Y cómo es que Pablo puede decir que esto es una leve aflicción? Mire con qué lo compara Pablo. Volvamos al versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es como si usted tuviera una balanza y en un lado pusiera la aflicción, pongamos la aflicción de Pablo, pero en otro lado pusiera el peso de la gloria de Dios. Y esto sobrepasa toda comparación. Es como cuando hicimos el ejemplo de esa luz que cuando se va es maravillosa y sirve un montón, pero comparada con el sol. Por eso Pablo podía decir que su aflicción, que su tremenda aflicción,
para nosotros, para él había sido leve, porque él podía ver lo gloriosa que era la presencia del Señor, lo glorioso que era el plan del Señor. Así que, y a mí me parece tremendo porque Pablo nombra muchas aflicciones físicas, pero al final nombra una que pareciera que le costará aún más que esas aflicciones físicas, ¿sí vio? Pasó todo eso, pero al final dice: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo no solamente estaba padeciendo todo lo que padeció, sino que además de eso, una de las cosas que yo creo que más lo cargaba era la preocupación porque la iglesia fuera realmente edificada. Pablo edificó muchísimas de las iglesias que hicieron que el evangelio hoy usted y yo lo podamos tener. Y Pablo se sentía responsable por estas iglesias. A mí me parece increíble ver la historia, por ejemplo, de la iglesia en Corinto, que yo digo: pero qué iglesia tan difícil. Difícil la iglesia de Corinto. Ay, ¿quién podemos ver que estuvo todo este tiempo preocupado para que ellos fueran edificados? Pablo. Porque su mayor preocupación era esta. Porque él entendía que él no era un superior a ellos, sino que era un siervo de estas personas de las iglesias. Porque él corría la milla extra para hacer su tarea como debía ser hecha. Porque él es un claro ejemplo de cómo actúa un siervo de Cristo. Y recordemos, como lo vimos al inicio, Pablo no es el único siervo de Cristo. Hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Hemos sido llamados a ser como Jesús, y él es un siervo con todas las de la ley. Así que esto no se queda solo en un llamado que fue hecho para Pablo. Y Pablo termina diciendo algo de lo que usted y yo deberíamos ser muy conscientes para vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Y es que el exterior se desgasta, pero nuestro interior se renueva. Esta carne se va a acabar. Y más allá de la carne y de este cuerpo que tenemos, ¿sabe qué? Lo material y lo que podemos ver es temporal. Muchas veces desperdiciamos nuestra vida consiguiendo carro, casa y beca, consiguiendo un montón de comodidades y perdiendo totalmente de vista la eternidad. ¿Usted cree que vale la pena cambiar lo temporal por lo eterno? Recuerde el ejemplo que una vez el pastor Víctor nos hizo: una lana larguísima y la vida en la tierra era como un pedacito así. ¿Va a cambiar estar bien en este pedacito por todo lo que es la eternidad? Y yo sé que es difícil y a nosotros nos cuesta y pensamos en que queremos comodidad para nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, pero hay algo que vale mucho más la pena. Y es la eternidad, es el reino de los cielos. Así que tenemos que tener esto más como nuestro foco. ¿Qué es lo que Jesús quiere y espera de nosotros? Qué chévere ser bendecido, pero hay algo mayor que lo que puede dar la plenitud material, que es la plenitud que puede dar Cristo en nuestro ser. Yo he visto familias con escasez, pero tan plenas en Dios, que ministran mi vida. Porque no están persiguiendo cosas vanas, cosas que la polilla corrompe, sino que están pensando en el reino de los cielos. Y eso es lo que quiere y espera Dios de un siervo de Cristo. Así que es muy bonito y muy placentero saber que Dios nos escogió. Qué privilegio, qué bendición. Dios nos escogió y nos apartó para Él. ¿Pero para qué? Para que seamos sus siervos. Y hemos podido ver un poco de lo que implica ser un siervo de Cristo. Yo sé que no es un camino fácil, pero sí es un camino por el que vale la pena vivir.